se llegó hasta acá por ideas erróneas. Entonces, si no cambiamos las ideas, vamos a seguir haciendo cosas que no funcionan. Sí. Agustín, el dato de inflación de hoy, que es un 11%, que sigue siendo la inflación más alta del planeta de cualquier país, que multiplica casi por 10 la inflación más alta de la región en un solo mes. Así todo que va con tendencia a la baja y alimentos y bebidas en el 10,5 promedio, con un impacto muy fuerte de educación arriba del 53, sin lo cual se hubiera tal vez morigerado ese 11 y hubiera sido el 10 o el 9,5. Pregunta del millón. ¿La ves en una tendencia definitivamente clara, unívoca, sin miramientos para un dígito en el mes de abril? Yo creo que sí. O sea, nunca en economía estás 100% seguro de nada, ¿no? Pero sí creo que vamos en esa dirección. Creo que hay una convicción del presidente muy fuerte y que se empieza a traducir en hechos. Entonces uno vio cómo él hizo una sobreactuación en bajar el gasto público, el déficit fiscal a cero, cuando en realidad no es necesario llegar a cero de déficit fiscal. Bueno, lo sigue defendiendo, ¿no? No, por supuesto, es su bandera, pero lo ha puesto con tal magnitud, tal coraje y hacerlo de una manera tan fuerte que está teniendo una consecuencia en los datos de la macro. Pero muy bien, como decís, como venías diciendo, la micro es otra cosa. La micro está complicada y va a tardar bastante tiempo, porque ahora empieza una reactivación en todo lo que es el sector del campo. Tenemos también en energía, en petróleo. Esos sectores están andando bien, pero por supuesto este programa implica una caída de los salarios reales inicial importante y en las pensiones, en las jubilaciones y por lo tanto en el consumo. Sí, con lo cual la segunda mitad del año sí va a empezar a tener, te termino la idea, ¿no? La segunda mitad del año sí creo que va a tener una reactivación más importante de la economía y ya empieza a haber un consenso de que el año que viene podemos crecer un 5% anual. Nosotros decíamos 5,2%, después el Fondo Monetario sacó 5% y ahora el Banco Mundial dice que podemos crecer 5% el año que viene. Esa es la expectativa, que no necesariamente después se cumple. ¿No? Vos sabés lo que sostengo como politólogo, digamos, somos lo que contamos en 6 meses lo que va a ocurrir para después decir por qué no sucedió lo que dijimos que iba a pasar. Claro. Los economistas son más o menos lo mismo. Quiero decir, porque los pronósticos se hacen añicos muy rápido. Lo concreto es que el RIPTE marca que hay una caída violenta del ingreso en la Argentina, del salario, del 24%, es inédito en un trimestre, salvo comparaciones del 2001-2002, para tomar magnitud de cómo ha sido el desplome del ingreso. Y la clase media está crujiendo. Crujía ya en 2023, aún con anabólicos, y ahora cruje mucho más porque los impactos son todos. No le queda una factura por pagar. Paga las expensas, paga la prepaga, paga el colegio de los hijos, paga el seguro, paga las patentes, paga el impuesto inmobiliario, paga el impuesto rural, paga efectivamente a todo eso la medicina prepaga. Y todavía y así sigamos. Porque te hiciste esa parte de la película y te falta la segunda parte. Por el programa de Javier Milei, que yo creo que sí tiene un programa, es un programa de 3.000 reformas por delante, pero es un programa que se va a ir desarrollando durante años. No va a ser hecho de un día para el otro. Primero hay que lograr una estabilización, pero una parte importante del programa es empezar a bajar impuestos. Hoy no lo puede hacer, pero sin bajar impuestos no vas a tener una Argentina cara. Porque aun cuando tengamos estabilización, aun cuando lleguemos a la inflación cero o cercana a cero, vamos a tener una Argentina cara en dólares. Ya lo estamos viendo. Si vamos a la dolarización, que era el programa que nosotros proponíamos, sabíamos que íbamos a tener una Argentina cara en dólares. Y requerís las reformas para hacernos competitivos. Bueno. Y entonces empezar a hablar de las cosas reales. Las cosas reales es que hay 156 impuestos que te matan. Que si las provincias te ponen ingresos brutos y eso es en cascada, y después te suben el impuesto a los combustibles, y después te van sumando las tasas en los municipios, y después te suben los impuestos a nivel nacional, vas acumulando eso. Cuando llegás al precio del supermercado, todo es carísimo. Porque además cuando vos comprás los insumos, toda tu cadena de productores le está pasando lo mismo. Alimentando impuestos. Es muy razonable lo que dice Gala, porque es un dato cierto que la vida se ha alargado. Y en consecuencia, si se alarga la vida, bueno, se alarga la prestación jubilatoria. Y por lo tanto, llega un momento que vas a tener más cantidad de jubilados que población activa. Esto es una cuenta matemática, claro. Correcto. Bueno, a menos que hagamos lo siguiente, porque justamente lo que se alarga es la expectativa de vida saludable. O sea, como hoy a los 60 años sos joven. Yo tengo 60 años, yo me siento joven. ¿No? Vengo de jugar al tenis, o sea, no tenés ningún problema. Sí. Con lo cual, si a los 60 años te jubilan, sí, pero pará, no.
de ninguna manera. Y trabajamos con CIPEC también en este tema, en Libertad y Progreso y CIPEC, nos pusimos bastante de acuerdo en el régimen que queremos hacer de cambio. Por lo menos la primera parte, la segunda no, porque nosotros queremos hacer después ir a un sistema de capitalización más adelante. Pero en la primera parte se puede hacer para estabilizar el problema y solucionarlo. Y Santiago Afonso, que trabajaba con nosotros, nos dio una idea que es mejor que la mía. Yo quería igualar de entrada hombres y mujeres, porque me parecía como obvio. Y él me dice, pero ¿sabes qué? No lo necesitamos, y me dio una solución mejor. Y me pareció fantástica. Dice, lo que tengo que hacer es reconocer cada año adicional de aporte que haces. Entonces, si vos querés, en vez de jubilarte a los 65, que yo no me voy a querer jubilar a los 65, que jubilarte a los 70 o 72, acumulás años de aporte para cobrar una jubilación mejor. Exactamente. Entonces le das un premio por cada año adicional que vas aportando. Entonces es libertad. Cada uno puede... Hoy quien tiene 28 años de aporte no llega a los 30 y llega a la edad de jubilación, termina teniendo una jubilación menor a la mínima, al igual que alguien que tiene 2 años de aporte. ¿Eso es justo? No. No. Entonces, ¿por qué no hacemos una universal, un piso para todos como existe hoy, que es la moratoria o la pensión universal para adultos mayores, y sobre eso que cada año de aportes vaya contando, como bien dice? Es que el conflicto aflora por todos lados, este es un gobierno que se siente cómodo en el conflicto, pero las instituciones necesitan paz, pacificación, permanencia. Las inversiones necesitan paz. Las inversiones, por supuesto. Bueno, pero necesitamos también cambio. Por supuesto. Porque hay una realidad, esa percepción que tiene la gente es porque del otro lado hay una inmensa corrupción. Y una inmensa corrupción sistémica, y que no es de ahora, que es de hace décadas, y que lo decía ya en la época de Alfonsín el ministro Pugliese. Sí, pero la después dinámica lo decía del fenómeno, Cavallo, Agustín, y decía, ¿qué, perdón? Te decía, la dinámica del fenómeno es un fenómeno de prejuicio, de generalización. Digamos, todos vamos a coincidir en que hay políticos buenos, en que hay periodistas buenos, en que hay empresarios buenos. Digo, es un absurdo la lógica de la sospecha sobre todos los actores de poder, ¿no? Yo lo veo desde otra perspectiva, lo veo como una fuerza de cambio cultural muy fuerte, de un hartazgo sobre una Argentina que no funciona, que ha pasado la pobreza del 4% al 50%, porque hay una inmensa corrupción en todos los niveles del gobierno, pero de una manera impresionante. El reconocimiento de que eso es así, yo lo veo como una cosa positiva, como una cosa, te diría, de decir, bueno, enfrentemos las cosas como son. Y la verdad es que las cosas son complicadas en Argentina, lo sabemos todos. Entonces, y ahora hay una fuerza de cambio muy importante que yo creo que hay que respaldar. Pero por supuesto después se requieren las leyes. Y entonces nosotros, y por supuesto tienen que intervenir la política, pero tiene que haber un reconocimiento, tal vez un mea culpa, ¿no? Pues digamos, lo que se ha hecho hasta acá es un desastre. Y también de la Corte Suprema. Cuando nosotros vemos las violaciones a los derechos de propiedad de la Argentina, que se han hecho permanentemente y han sido avaladas por la Corte durante décadas. ¿Sí? Entonces se ha confiscado depósitos, se han confiscado los derechos de propiedad de unas maneras violentas, muchísimas veces en Argentina, ¿no? Entonces, porque por una vez hay una fuerza de cambio muy importante, hay una juventud en Argentina que está diciendo nosotros queremos algo diferente, no queremos irnos de la Argentina, queremos cambiar Argentina. Pero una cosa no quita lo otro. No, el tema de la batalla cultural, absolutamente, creo que es uno de los activos del presidente. Digamos, cuando hablábamos de una opinión pública acompaña porque hay una demanda de nuevo orden, sin lugar a dudas, fue la primera cosa que dije. Pero me parece que el fenómeno que en definitiva es un fenómeno de prejuicio, ¿no? Digamos, que funciona de ese modo y que creo que las máximas autoridades tienen la responsabilidad de ayudar a no destruir todas las instituciones, ¿no? Digamos, esta relación entre actor, institución, parece muy fina, parecen cosas distintas, pero la destrucción de la política, en definitiva, también es el fin del Estado. La destrucción de la figura del juez es la destrucción de la justicia. O sea, acá es... Yo lo veo más como reconstrucción y no destrucción. No hay cambio que no se pueda hacer dentro de los límites de la democracia, respetando la libertad de expresión, respetando la justicia y respetando la Constitución. No designando funcionarios sospechados de ser corruptos, haciendo un programa anticorrupción serio y eficiente. Estamos de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero que una cosa es señalar que la necesidad de cambio en las políticas. El costo que tenía el status quo, que tiene el status quo en Argentina, es enorme. Esto es algo que desde CIPEC lo venimos señalando hace años. Pero para cambiar eso es necesario tener confianza, tener empatía y sobre todo respetar las prácticas y los valores de la democracia, porque si no esos cambios
independientemente del contenido, no son sostenibles. Si Si queremos cambios perdurables, tienen que ser a través de las instituciones de la democracia. Entonces, Pero nadie ahí dice que no. 100% Si no es de acuerdo con lo que autocracia. dice. No, Es pero no verdad estamos- única pero no, y que la impongo. Me parece que me están malinterpretando. Yo lo que digo simplemente es que hay una fuerza muy importante que ganó con el 56% de los votos, pero que no está reflejada en el Congreso, porque el Congreso no tiene ese porcentaje. Entonces, Que la también política- ganó con los votos, ¿no? ¿Cómo, Perdón, Sí. que también es Los que están resultado del diputados. voto popular. Digo, el Congreso no nace de un repollo, el Congreso se No, por conforma supuesto, con es voto parte de nuestro popular sistema igualmente que que el se va armando. 56% del presidente. O sea, Pero fíjate lo que está diciendo Javier Milei. Te está diciendo el presidente, te dice, yo hago esta propuesta, para esto me votaron. Y les mando esta propuesta, hay un DNU. Ahí tengo una disquisición inicial. Para esto me votaron. Milei, si para esto me votaron, era dolarización y terminar con el Banco Central. Echó por la ventana a Emilio Campo, que era el que iba a dolarizar, y puso el ministro de Economía Luis Caputo, que nunca lo había anunciado, Sí. y compró las ideas que tenía Patricia Bullrich, que le dio Federico Sturzenegger, del megaproyecto de desregulación que no era de Milei. Por lo tanto, No, a pero esa pregunta de para esto... Ahora, que después No, diga, yo creo que no, cierro el yo INADI y creo lo que no. cierro, sí. Pero me parece que no. Disculpa, Paulino, yo creo que las ideas de Javier son las mismas de siempre. ¿Vos crees que el 56% leyó la plataforma electoral de Milei? Yo creo que tiene una buena idea de lo que él quería hacer y por eso ahora están de acuerdo que él está haciendo. Correcto, y por eso el acompañamiento. Pero digo, después en las cosas más tenues... La dolarización nadie sabe bien que si funciona o no. Yo soy un dolarizador, o sea, Emilio trabaja con nosotros en la fundación, estoy en eso, Está bien, pero cuando él toma otro camino, la dirección hacia donde va es la misma. Es como si yo siempre decía, vas a cruzar los Andes. Está bien, pero eso es lo que vas a volvé- hacer. volvé a Si la lo idea- haces por Uspallata o lo haces Correcto. por Puyehue, Volvé a eso la es idea las que te saqué del decisiones eje, de perdón, y economía. estabas diciendo algo muy interesante. Milei propone algo. ¿Y qué pasó ahí? Porque el Congreso también tiene cosas que decir y dijo, Bueno, pero lo que pasó ahí fue interesante porque él mostraba, hubo 144 diputados, que eran el 56%, que aprobaron en general la ley bases. Sí. Y después cuando fueron en la práctica, en lo particular, empezaron a rechazar algunos artículos porque les tocaban intereses particulares. Y ahí fue cuando la retira el presidente. ¿Y por qué hace esto? Porque él está diciendo, bueno, a partir de acá nosotros vamos a distinguir quiénes acompañan el deseo de los argentinos de cambio y quiénes no. Y el año que viene hay elecciones. Y la apuesta de Javier Milei es que el año que viene, si no lo acompañan ahora, va a ganar las elecciones igual. Porque finalmente él va a lograr la estabilización, que eso lo puede hacer desde el Ejecutivo. Lo que pasa es que la transformación profunda de largo plazo que necesita la Argentina requiere un apoyo del Congreso. Pero necesitas más votos. Está bien. O sea, él necesita tener más... Ahora, eso es una simplificación por lo siguiente. Repito, no hay cambio que no se pueda hacer a través de la Constitución. Y todo el enorme trabajo que se había hecho en materia de desregulación, que me parece que es valioso y con muchas cosas importantes, careció de una estrategia jurídica de cómo llevarlo a cabo. A mí me parece, lo del DNU me pareció una barbaridad. Y respecto a la ley bases, bueno, no es cierto. El Congreso lo que le criticaba, muchas cosas que estaban pésimas. Porque esto de decir, bueno, esta es mi idea, esta es mi verdad, muchas estaban mal hechas, independientemente de Por ejemplo, y para eso está Bueno, el eso es una debate opinión, democrático. pero ¿no? eso es una opinión. Y Obvio, hay otras opiniones, pero digamos, Obvio. pero lo que está clarísimo es que empezaron a tocar los fideicomisos de las provincias y están los videos y te dicen, no, yo estoy de acuerdo con todo, pero ese parrafito de ahí, ese no me lo toquen, porque ese me corresponde a mi Pero provincia. con esa lógica, ¿sabes lo que te diría Agustín? Y entonces ahora que borramos de un plumazo un capítulo vinculado al señor del tabaco, que lo beneficia, ¿es porque Milei cobró? Yo no dije que cobró, en ningún momento dije que cobró o no cuando cobró. Milei... No, pero los intereses, porque ¿cuál es el interés de Milei ahí? No, pero yo te hablando Porque si de el interés de Milei debería ser que recaude el Estado, que los productores tabacaleros Puede cobren ser, por lo que no hacen, digo que no. que una empresa venda por debajo del precio mínimo, Yo no que solo sustentado en cautelares, que ahí está la desconfianza en la justicia, Sí. solo sustentado en teoría cautelares. lo van a mandar el proyecto por separado. Bueno, por eso dicen. digo. Entonces, Pero ahí yo es creo verdad, mitad y mitad, digamos, todo es bastante más Pero de complejo. hecho ahora lo interesante para mí es que las ley bases es súper importante. Ahora es una ley base reducida. Esa ley es fundamental para empezar las transformaciones que requiere Argentina. Argentina requiere ser miles de transformaciones. Es el de los países que están en peor nivel en libertades económicas del mundo. Y cuando vos mirás en qué lugares estamos en rojo, son los que precisamente está atacando ahora el gobierno. En la política monetaria, es la peor, una de las peores del mundo. De eso no hay duda. El sistema fiscal, que es de los peores del mundo. Los derechos de propiedad. Estamos en los peores niveles del mundo en defensa de los derechos de propiedad. Es importantísimo. Entonces, las transformaciones que necesitas es tremenda.
y se empieza. Este es un inicio. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, hay que verlo como una oportunidad. Y el resto de la política debiera verlo también como una oportunidad. Y también los gobernadores tienen que hacer sus deberes, porque así como hay un despilfarro descomunal a nivel de la nación, también lo hay a nivel de las provincias y de los municipios. Se duplicó el nivel de empleados públicos y empeoró la salud, empeoró la educación, empeoró prácticamente todos los servicios que presta el Estado, a pesar de que tenemos el doble de carga sobre el sector privado. Entonces matamos al sector privado para no dar nada a cambio. Eso fue lo que pasó estos últimos 20 años. Entonces aceptar eso me parece que es algo importantísimo que tiene que hacer la política en general. Y por eso la Argentina votó lo que votó. A mí hay algo que me preocupa y tiene que ver con la micro, que tiene que ver con la micro y con datos que se dieron a conocer hoy, porque hablábamos de una inflación del 11%, pero a mí me llama la atención la suba que hubo en la canasta básica total, porque del mes pasado a este mes casi 100.000 pesos de diferencia para una familia tipo de 4. El mes pasado fue en 690.000 y este mes 773.385 para no ser pobre. Sí, hoy tenemos un problema de dispersión de precios enorme, ¿no? Entonces hoy tenemos un tema que es impresionante, es la diferencia de precios entre un supermercado y otro. Sí, claro. Entonces, donde depende anarquía. Hoy hay realmente, por ejemplo, les cuento una cosa mía, compré unas paltas, no la compré en realidad, pero me dieron una palta por 2.000 pesos hace una semana atrás y ayer compré 5 paltas por 1.000 pesos. Entonces vos decís, acá hay un problema de precios muy serio. Ojo que el kirchnerismo me decía lo mismo para justificar el 12. No, me pero decía, lo que hay que digo caminar, es, hay que buscar cuidado. Te quiero decir que la inflación núcleo está en 9,8%. O sea, una inflación del la inflación núcleo. 80% 1 de diciembre a 31 Totalmente. de marzo. 80. Lo que quiero decir es que 4 meses. Lo que está claro que hubo nosotros hicimos un overshooting, hubo un aumento Correcto. de precios por demás de lo que se podía. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando termina el gobierno anterior, asume el nuevo presidente, le pasaron todos los vencimientos en el Banco Central a un día, a pases. No había más de leaks, pasaron todo a pases. Dejaron una hiperinflación metida dentro del Banco Central. La gente decía, y a mí me preguntaban, y yo decía, estamos a las puertas de una hiperinflación. Y yo reconozco que yo decía eso y lo pensaba y lo pienso, estábamos a las puertas de una hiperinflación. Le preguntabas a los analistas y muchos decían que el dólar se iba a ir a 2.000, a 3.000, nadie sabía dónde. Y por lo tanto, los empresarios, lógicamente, se tienen que cubrir. Y subieron los precios, algunos muy por encima de lo normal. ¿Y qué pasó? Que no tuvo la convalidación de la gente. Y por lo tanto, viene una recesión más profunda. Se caen las ventas y los precios en muchos casos empiezan a bajar. Ahora, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Por eso hay una inflación en baja, pero una situación muy delicada, como bien estás mostrando. Pero eso es lo que está pasando. No, te quería preguntar, porque hoy estaba mirando los números de inflación y me sorprendió salud, ¿no? Digamos, porque está, sabemos los aumentos fenomenales en prepagas. Quería entender un poco ahí, creo que es muy bajo. Sí, 12, ¿no? Digamos, 12,2 creo que fue. 12%, poco más de 12%, en el caso de salud, en un mes donde las prepagas tuvieron, de hecho, digamos, eso explica un poco la guerra que tiene el gobierno contra las prepagas. Entonces hay una guerra contra las prepagas y al mismo tiempo el número de inflación no amerita esa guerra. Entonces ahí, ¿cómo se explica eso? Pero tengo una pregunta más importante. Las subas fueron de varios meses. ¿Dónde conseguiste las 5 paltas por 1.000 pesos? Sí, todos queremos saber. ¿No te gustan las paltas? Para Tandil, donde tenés una restricción, donde... ¿Qué desarrollo es posible en un país donde 6 de cada 10 chicos crecen en la pobreza? Bueno, Imposible. O sea, es central abordar este tema de la pobreza en particular, es un flagelo enorme, es una deuda de la democracia y sobre todo con los niños, ¿no? Por el derecho al niño que tiene. Sí. Es trágica la situación, pero además es un obstáculo concreto para que Argentina pueda ser un país próspero. ¿Sí? Es imposible. Yo coincido, solo que creo que se llegó hasta acá por ideas erróneas. Entonces, si no cambiamos las ideas, vamos a seguir haciendo cosas que no funcionan. Por ejemplo, aumentamos el gasto en educación y la educación empeoró. Y a mi juicio, nosotros también trabajamos mucho sobre el tema de educación, pero con una visión diferente. Hay que cambiar la lógica de cómo estamos educando a los chicos. Y la receta, no es una receta, pero la idea que nos estamos proponiendo es entender la importancia de la libertad en la educación. Cada vez que yo iba a las reuniones con educadores y nos juntábamos con Esteban Bullrich y demás, cada vez que yo ponía la palabra libertad, me la tachaban, votaban y me la tachaban. El sistema nuestro es un sistema de adoctrinamiento, no es un sistema de educación verdaderamente dicho.
Entonces nosotros tenemos un problema muy serio. Educar en lo que ¿Qué sería la libertad? La libertad en 3 niveles. Porque mira que Berti Venegas digo, libertad es que yo pueda mandar a la escuela o no. Hay libertad en 3 niveles. Un primer nivel, y esto incluso lo decía Marx, es que el Estado no tiene que meterse en los contenidos. Los contenidos tienen que ser a nivel de cada escuela, pero no puede ser una currícula obligatoria universal para todo el mundo, porque las realidades son distintas. Hoy hay muchísimo avance en las neurociencias. Los chicos son diferentes, se aprende de distintas maneras. Los métodos tienen que ser diferentes y cada uno va buscando cuál es el mejor método para su hijo y la mejor escuela para su hijo. Entonces necesitas un primer nivel que es de libertad para los educadores. ¿No te amplifica eso desigualdades, Agustín? No, una familia que tiene recursos, ¿no te parece que le va a generar una condición? No, porque la peor desigualdad es cuando vos te pones hay muchísimos mínimo. ejemplos en este tema. Si vos tenés, por ejemplo, un colegio de animales y a todos los haces subir a los árboles, no a todos les va a ir igual, a los monos les va a ir mejor. Es decir, los seres humanos somos diferentes. Hay muchísimo estudio de cómo los aprendizajes son diversos. Por ejemplo, uno puede aprender a través de la danza, puede aprender a través de las energías de la inteligencia CIPEC cinética, integramos el Consejo matemáticas. Asesor de UNESCO y estoy 100% de acuerdo que las clases teóricas no funcionan, hay que cambiar niveles de libertad. Te cierro con esto nomás. Sí. Una primera libertad es para la libertad de contenidos en cada escuela para que vayan, como es en Finlandia. Finlandia, que es el mejor nivel del mundo, están haciendo eso. Un segundo nivel de libertad es para los maestros, para ensayar métodos, para cada chico, porque cada chico es diferente. Y un tercer nivel de libertad es para los padres y los alumnos, que ahí entra la idea de que podés elegir, vos financiás la demanda, el Estado sigue financiando la demanda, sigue financiando la educación de los que no pueden educarse, pero los padres tienen un rol de elegir. Y sobre todo crear comunidades educativas, donde los padres vuelvan a estar cerca de la escuela. Eso es un tema clave, que por un tema de diseño, cuando lo trajo Sarmiento, la pelea que había entre Alberdi y Sarmiento. Déjame que tengo que terminar, se me fue el tiempo y no quería ser descortés ni ingrato con nadie. Yo sé que se salen de la vaina para responder parte. También es cierto que es el hombre que ahora defiende al oficialismo. Agustín lo ha invitado muchas veces para cuestionar al oficialismo. Así yo defiendo las ideas de la libertad. Bueno, pero es el oficialismo hoy. Hoy sí, pero digamos... Hoy lo representa, claro. Aunque con matices, nos conocemos hace mucho tiempo, siempre fue muy generoso y además... Lo importante es que siempre tengamos este espacio. Yo creo que el debate público es muy importante, que la visibilización de los temas. Me encanta, ¿no? Yo te acepto, te agradezco muchísimo. Porque además que me invitas. Hubo tiempos en los cuales Agustín era una rara avis. 1 contra 10. Exactamente. Típicamente. Efectivamente. Y nunca cambió su manera de pensar. Y la verdad es que siempre es bueno equilibrar los debates y demás. No hay nada peor para la democracia que el pensamiento único. Correcto. Es decir, yo la tengo y ustedes no la tienen, ¿no? Totalmente. Es decir, no hay nada. Terminemos ahí. Eso significa pluralismo y tolerancia. Ya venimos.